en este vídeo vamos a colocar el resto de piezas que no se sustituyen por fotograbado, ¿de acuerdo? Piezas como por ejemplo pueden ser la B36, la B15, que representa la cámara de conducción nocturna, ¿de acuerdo? Que es una cámara térmica que llevan mirando hacia adelante, el B17, que es la trinca del cañón para cuando va de transporte, el B41 y B42, que si queremos se pueden sustituir por un poco de, ahí me saldrá, de lámina de estaño, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? Porque el resto de piezas, excepto las H6, se pueden sustituir todas por fotograbado. ¿De acuerdo? Continuamos las instrucciones y veremos también que las piezas B18 y B19, que son las dos tapas que van aquí detrás, se pueden sustituir, no se pueden sustituir por fotograbados. Y luego también las piezas A5, ¿de acuerdo? Que lleva dos, una aquí y otra aquí. Y las H42 y H41, que son el equivalente a las H6 que van en la zona delantera. Y también, si queremos, procederemos a elaborar lo que es la cadena de remolque y la sirga de remolque, ¿de acuerdo? Después de eso, pues ya empezaremos a poner lo que es todo el tema de chatarra y plasticar, sustituyendo, por ejemplo, piezas como las herramientas del lote de a bordo o los soportes de los faldones, ¿de acuerdo? En los faldones, el Merkava tiene en la parte de atrás una opción doble, que puede ser o bien ponerle la rejita esta que tiene, ¿de acuerdo? O poner esa misma pieza pero tapadas con lonas, ¿vale? Que lo único que tapa son las zonas de la rejilla. Y listo. Una vez ya hecho todo esto, pues pasaremos ya a lo que es la torre del vehículo. Así que venga, voy a ir preparándome ya las planchas que voy a necesitar, que como ya hemos dicho son la plancha B y poco más, porque ya el resto es todo de otras planchas. Y os enseñaré cómo andar poniendo todas esas piezas, así como las cosas que tenemos que hacer para poner los fotograbados, como por ejemplo será a lo mejor obstruir o taponar esos orificios, o por ejemplo estos dos vaciados de aquí. Que lo más probable es que esos se hagan con varilla de media caña, ¿vale? Así que nada, enseguida continuamos con el trabajo. Aquí tenemos ya lo que son las tres piezas que van en la parte delantera y las cuatro piezas de plástico que completan lo que es esta parte trasera de aquí. Hay que tener en cuenta, cuando retiréis las piezas de 65 de la placa, ¿vale?, que hay que respetar estos pequeños labios que tiene la pieza en la parte baja, ya que representan la soldadura que las une a la barcaza. También habrá que trabajarle un poquito la línea de unión del molde que tiene en medio, que yo todavía no se lo he hecho, ¿de acuerdo? Y listo. Estas tapas, ¿de acuerdo?, como ya hemos dicho, son muy características y tenemos que tener en cuenta que estas dos partes de aquí son, por así decirlo, la reproducción del anclaje de la pieza a la barcaza, ¿vale?, del depósito a la barcaza. Concretamente van aquí, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que tenemos esta parte de aquí, que cae aquí al lateral, y esta parte de aquí no encaja directamente hasta el fondo, ya que aquí es donde entra la pieza que os he comentado antes, ¿de acuerdo?, que son estas piezas, las A5. Estas piezas en sí no tienen ninguna complicación. La única que puede llevar un poquito a errores es esta, ¿de acuerdo? Puesto que si os fijáis, si se llega a apreciar un poquito, aquí tiene como dos niveles diferentes.
Y es porque aquí delante, en ese agujerito que veis ahí, lo que lleva es una cámara de visión térmica para cuando se va conduciendo por la noche, ¿de acuerdo? Y en condiciones de combate, que el conductor va metido dentro, y esa cámara le presenta una visión de lo que tiene al frente del carro de una manera bastante óptima. No exponiendo así al conductor, ni facilitando que se pueda provocar un accidente al conducir en total oscuridad. Así que, nada, no voy a explicaros nada, voy a enseñaros cómo poner las piezas, pero no voy a explicaros nada de el proceso de colocación. Directamente, aunque vaya un poco rápido, lo vais a ver en el vídeo. Así que vamos a proceder a ello. No apretéis mucho con la lima, ¿de acuerdo? Para evitar marcar las piezas.
Bien, al colocar estas dos piezas, ¿de acuerdo? Las dos tapas estas, me he dado cuenta que había hecho una cosita mal, y es que no he asumido que la pieza que va aquí detrás va a ser sustituida por una de fotograbado. Entonces, esta parte, al haberla pegado, quedaba muy baja. Entonces, si le habéis pegado, como hice en el vídeo anterior, procurar despegarla de aquí. ¿Cómo la podéis despegar? Pues con mucha paciencia y mucho cuidado podéis aplicar un poquito de pegamento para que ablande un poquito el pegamento y con cuidado ir presionando desde dentro para levantar la pieza y separarla. O bien podéis coger con mucho cuidado y antes de poner ninguna de las dos piezas y una sierra finita, practicarle un cortecito para que se separe. Una vez hecho eso, pues ya directamente la podéis pegar, ¿de acuerdo? Y listo. Y después, si vais a usar el fotograbado, aquí le podéis poner una tira de plástico, como he hecho yo, de Evergreen, ¿vale? Unas tiritas de estas, que ya sabéis que las venden en bolsitas, de 0,75 milímetros de grosor, ¿vale? Y como yo he cogido, y para cortarla a la medida, porque no necesito tampoco que se meta mucho por dentro, me he puesto la pieza así, y después, como habéis visto, le he cogido con el alicate al revés, así, y le he dado un corte aproximadamente en la zona donde tiene que ir. Es preferible que sea un poquitín más larga, porque al ir por dentro, al ir por la zona interior, no se va a ver. Sin embargo, a mí se me ha quedado aquí un poquito corta y se ve ahí un poquito el hueco. Entonces, se presiona la parte de atrás un poco para que el propio pegamento con el plástico de la maqueta derretido rellene un poquito ese hueco. De todos modos, ahí trabajaré un poquitín con masilla. Esta es una forma también de rellenar huecos que son muy grandes, que con masilla pues se tardaría mucho en rellenarla y habría que gastar mucha masilla, ¿vale? Así que nada, voy a seguir colocando las piezas, ¿de acuerdo? Y ya el trabajo final aquí de masilla para enrasar bien todo lo que es el lateral, tanto izquierdo como derecho, lo haré fuera de cámara, ¿de acuerdo? Ya que no va a haber trabajo con masilla, creo yo, y no va a haber ningún riesgo, y se puede limar simplemente con la pletinita de siempre, ¿vale? Y un poquito de papel de lija. Una cosita respecto a la escotilla del conductor. Dependiendo de si la queréis dejar abierta o cerrada, ¿vale? Esta escotilla es giratoria, ¿vale? Su posición abierta sería aquí, y su posición cerrada aquí, ¿de acuerdo? Eso ya a elección de cada uno, si le vais a poner el busto del conductor, si no le vais a poner el busto del conductor, a elección de cada uno, ¿de acuerdo? No es algo que se pueda decir, no, la vamos a dejar abierta, tal. No es como la escotilla del comandante, ¿de acuerdo? En cuanto a la trinca, ¿de acuerdo? Esta pieza de aquí, tenéis que montarla con el dispositivo de seguro hacia la derecha, ¿de acuerdo? Mirándola de frente hacia la derecha. O sea que tendréis que montarla así. El problema con esta pieza de la maqueta de Meng es que tiene tres expulsores, ¿de acuerdo? Uno que va aquí, otro que va aquí y otro que va aquí. Esos tres expulsores tenéis que procurar lijarlos un poquito porque son bastante visibles, ¿vale? Y quedaría muy feo. ¿Que preferís ponerlo como si fueran a atarle ahora mismo el cañón al carro? Pues simplemente la colocaríais en su posición más vertical, ¿de acuerdo? Así, ¿vale? Se colocaría así y listo, ¿de acuerdo? En su posición del centro.
así, ¿de acuerdo? En esa posición. El que lo quiera poner en posición de transporte, pues simplemente es, como ya hemos comentado antes, tumbada hacia atrás, así, ¿vale? Esta pieza, para fijarla, tiene aquí un par de salientes, en lo que es la pieza esta, ¿vale? Donde encajan precisamente estos dos vaciaditos de aquí, ¿vale? O sea, la pieza en sí no hay que meterla hasta el fondo, ¿vale? O sea, que lo suyo es coger, ponerla así. Ahora ya vamos a dejar que seque el pegamento y una vez que esté seco el pegamento, pues ya trabajar estas zonas de aquí, como os he dicho, para dejarlas bien enrasaditas y listo. Y ya quedarán puestas lo que son esas piezas de plástico. Antes de comenzar a trabajar con los fotograbados, vamos a ver un pequeño detallito que suelen tener las planchas de fotograbado, ¿de acuerdo? Ese detallito es la forma en la que vienen marcadas las planchas para realizarle los dobleces a cualquier fotograbado. Normalmente los fotograbados, si os fijáis aquí, tienen una pequeña hendidura en las zonas donde tiene que ir plegado o donde va pegada otra pieza. De modo que si va pegada otra pieza, simplemente se colocaría ahí la pieza y se le aplicaría un pelín de cianocrilato, ayudándonos con una aguja de acupuntura, como ya habéis visto con el tubo de escape. Ahora, si es un punto que no lleva ninguna pieza puesta ni nada, es que es un doblez. Y entonces es la forma que tienen de marcar por dónde se tienen que doblar los fotograbados. Si os fijáis aquí, por ejemplo, tenemos un doblez por la cara posterior y nada por la cara anterior, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es coger el fotograbado y por donde está marcado el doblez, realizar el doblado. De modo que la hendidura esta nos quedaría hacia la cara interior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hay que enrollar los fotograbados, se ve claramente, porque si os fijáis, por ejemplo, aquí, ¿vale? Veis que hay como dos niveles de fotograbado. Uno que está más plateadito, más doradito, y otro que está menos doradito, que queda un poquito más arriba, ¿vale? Pues se doblaría hacia esa parte, ¿de acuerdo? Hacia la parte que tiene el mayor volumen, por así decirlo. Y nada, ya simplemente es tener en cuenta eso para, a la hora de que nos pongamos ya a trabajar, pues hacerle los pertinentes dobleces. Bien, vamos a empezar ya con el trabajo con los fotograbados para la parte de la barcaza, ¿de acuerdo? No son muchos, ¿de acuerdo? Pero son varios que nos darán cierto extra en cuanto a nivel de detalle. Previo a empezar el trabajo con los fotograbados, he realizado un trabajo de obstrucción o taponado de los orificios que cubren los fotograbados, pero no dejan, vamos, no llegan a cubrirse por completo con el fotograbado. Por un lado son los dos orificios que hay aquí, que se taparán con un trocito de varilla de 0,75 o de 1 milímetro. El orificio que hay aquí, el orificio que hay también aquí, este otro orificio, estos dos orificios de aquí, el orificio de aquí, el vaciado que hay aquí y los dos vaciados rectangulares de aquí. Todo ello es tapado con un poquito de evergreen. Y luego, por el lateral, se tapan los vaciados de media luna que hay aquí, bueno, los huecos de media luna que hay aquí, aquí
y aquí delante, ¿de acuerdo? Y después, una vez taponados, pues se procede a realizar unos orificios de 1 milímetro para colocar luego ahí las sujeciones de la sirga de arrastre y de la cadena de arrastre, que se harán con varilla de 1 milímetro y unas piezas de fotograbado. A las distintas piezas que necesitemos hacer. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a empezar ya a colocar todos los fotograbados, como ya he dicho, y vamos a ir colocando los distintos soportes de herramientas en sus lugares correspondientes. Así que, una vez dicho esto, pues empezaremos a realizar el trabajo. Bien, aquí tenemos las 3 piezas, ¿de acuerdo? Esta ya la he plegado, de lo que sería el sustituto de la pieza B4, ¿de acuerdo? Que es la barra que va aquí. Ahora, para colocarla en su sitio, bueno, primero, para plegar esta barra, esta pieza, vamos a utilizar una varilla de 1 milímetro de diámetro, que es la misma con la que nos confeccionamos lo que es el mango o el palo de esa pieza en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, para doblarla, para facilitaros mejor el doblaje y el poder darle la forma, lo suyo sería que cogierais la pieza, que es totalmente plana, por este bastaguito que tiene aquí, que no hay que quitárselo, ¿de acuerdo? No hay que quitárselo del todo. La cogéis, le aplicáis un poquito de calor con un mechero, de forma que veáis que pierde su brillo y se vuelve un poquitín mate y se blanquea un poco el tono, ¿de acuerdo? Y le dejáis enfriar. Con eso le quitáis el templado del fotograbado. Y luego cogéis la varilla, ¿de acuerdo? De modo que se la ponéis a la altura de la parte baja, ¿vale? Se la ponéis, a ver, voy a meterla en su sitio, la varilla. Se la ponéis en su sitio, ¿vale? Como veis aquí. Y con ayuda de unas pinzas, pues, primeramente lo dobláis así, lo sujetáis en la mesa, y la parte que os quede aquí, la dobláis, la plegáis un poco sobre la pieza. Y una vez, le cogéis y le vais dando un poquito la formita, ¿de acuerdo? De modo que os quede, pues, como un arco, ¿de acuerdo? Que os quede en esta forma. ¿De acuerdo? Una vez que esté hecha esa forma, esa pieza ya la dejamos en un sitio junto con el palito, ¿de acuerdo? O le metéis el palito en su sitio, le colocáis el mango en su sitio, ¿de acuerdo? De modo que quede enrasado. ¿Vale? Así. Y ya lo dejáis aparcado y procedéis a plegar esta pieza que no tiene ningún intríngulis. Así que voy a plegarla, ¿de acuerdo? Fuera de cámara, porque no es nada difícil. Y enseguida continuamos con la forma de proceder para colocarla. Bien, una vez que se haya plegado la pieza y se haya colocado en su lugar con ayuda del bastaguito de plástico, ¿de acuerdo? Toca colocar la pieza que sujeta el vástago atrás. Para ello, tendremos que practicar un pequeño orificio en el plástico de la maqueta, ¿de acuerdo? Y para ver dónde tiene que ir localizado ese orificio, pues simplemente con la longitud del vástago, puesta en su lugar, pues miraremos dónde queda, procurando siempre que quede lo más perpendicular posible, lo más paralelo al borde, ¿de acuerdo? Y una vez puesto, marcaremos el punto con un punzón, ¿de acuerdo? En mi caso he usado este punzón de la marca, bueno, este grabador de la marca U-Star, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengamos puesto, pues llega el momento de colocar la pieza en su lugar.
y listo. ¿De acuerdo? ¿Vale? La pieza ya está puesta. Ahora queda fijarla un poquito en su posición. ¿De acuerdo? Para ello, procuraremos con una aguja que esté bien limpita de cianocrilato, ¿vale? Bien, ya está puesta y fijada en su lugar. Ahora simplemente ya esa pieza no la tendremos que tocar para nada más, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a colocar las 3 piezas de fotograbado de la rejilla del motor, ¿de acuerdo? De este modo vamos a terminar con todas las piezas de fotograbado de lo que es la parte frontal de nuestro vehículo. Vale. Hay muchas veces que es conveniente con los fotograbados, cuando se va a meter más fotograbado de lo que trae la maqueta, es muy conveniente andar comparando lo que son tanto los fotograbados que vayamos a meter como los fotograbados de la maqueta, porque así veremos cuáles tienen mejor definición en ciertos puntos, como por ejemplo las rejillas. Vamos a comparar los fotograbados tanto de la maqueta en este punto como el fotograbado propio de ET Models, ¿de acuerdo? Si os fijáis, los dos tienen una definición muy parecida, pero en cuanto a detalles, el fotograbado de la maqueta original tiene mucho más... está mucho más remarcado lo que es todo el tema de los tornillitos que fijan la rejilla a su lugar, ¿de acuerdo? Así que casi que voy a utilizar más el de la maqueta que el de ET Model en este punto, ¿de acuerdo? Así que le retiraremos por la parte de atrás el celito protector que trae, ¿vale? El film protector que tiene, que es adhesivo. Ahora, al fotograbado este conviene hacerle el mismo tratamiento que le hicimos al otro, ¿de acuerdo? Así que voy a darle un poquito de lija a el fotograbado que voy a utilizar. Listo. Y ahora ya vamos a ir retirando los fotograbados. Ya sabéis, un poquito de acetona pura para quitarle la grasilla que pueda conservar el fotograbado. ¿De acuerdo? Y ahora después, pues, cogeremos la pieza que nos interese. En este caso vamos a empezar por la pieza triangular que va aquí. Ya sabéis, cuchilla a 45 grados, que es lo que menos restos deja. Y ahora procederemos a darle un repasito con la lima. Y ahora para colocarla, que estos son muy puñeteros porque si no tenéis mucho cuidado en lo que es todo el perforado que tiene el fotograbado, pues lo vais a obturar, ¿vale? Entonces cogeremos un poquito de pegamento y colocaremos un poquito de pegamento en lo que son las esquinas y listo, ¿vale? Y ahora ya bien, se le aplica un pelín, no mucha presión, ¿de acuerdo? Un poquito de presión. Bien, pues ya está puesto el fotograbado, ¿de acuerdo? Eso es la misma forma, ya sea el de ET Models, sea el original de la maqueta, ¿de acuerdo? Yo ya os digo,
elijo utilizar este porque tiene mejor definición de todos los remaches, ¿vale? De todos los tornillitos que fijan la rejilla real al vehículo, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a colocar los otros 3 trozos de la rejilla, los otros 2 trozos de la rejilla y enseguida continuamos. Bien, ya he puesto un par de cosillas de fotograbado, ¿de acuerdo? Así como las piezas frontales, ¿de acuerdo? Esas piezas frontales concretamente son las que van aquí y en el lado opuesto, y aquí. También he puesto la chapita de encima de la puerta, ¿de acuerdo? Que en las instrucciones, la pieza de plástico a la que hace referencia, que ponen la B4, es incorrecto, puesto que la B4 es la pieza a la que sustituye este conjunto de aquí, que ya hemos visto cómo lo hemos hecho. En realidad esa pieza, ¿vale? Esta chapita de aquí, esta de aquí atrás, es la pieza B31 en el kit, ¿de acuerdo? La pieza de plástico, la B31. También he confeccionado los soportes de la barra de uña, ¿de acuerdo? Que, si os fijáis, indica que lleva unos trozos, unas barritas de plástico en la zona inferior de 0,8 milímetros de diámetro. He usado un poquito de varilla de Evergreen, ¿de acuerdo? Y la longitud que tienen es 1 milímetro, ¿de acuerdo? O sea, en caso de que no tengáis varilla de Evergreen, pero por ejemplo dispongáis de un sacabocados, ¿vale? Y plancha de Evergreen, pues con el sacabocados directamente buscáis el de 1,8, que creo que era este de aquí, me parece que era el de 1,8. Y le podéis realizar pues 4 arandelas de 1 milímetro de grosor. Así que nada, ahora voy a realizar las piezas que sustituyen a la pieza de plástico B3, ¿de acuerdo? Que es este conjunto de aquí. No tiene ningún intríngulis, ¿de acuerdo? El plegar los fotograbados. Es simplemente coger por donde están las marcas y plegarles, ¿vale? Y para colocar las planchas, las piezas B36, pues es lo mismo que con la bandeja de las cestas traseras y la barrita que le pusimos debajo, ¿de acuerdo? Tienen un par de marquitas, ¿vale? Y entre esas 2 marquitas es donde tenéis que procurar poner las piezas B36. Las piezas B36 hay que tener en cuenta que por su parte inferior, ¿vale? La que quedaría hacia la barcaza propiamente dicha, ¿vale? A ver que las localice, las B36, ¿dónde estabais? TikTok. Leches. Aquí. Las piezas B36, ¿de acuerdo? Esta sería la parte que pega hacia la pieza de latón, ¿de acuerdo? De fotograbado, y esta la que pega hacia la barcaza, la que quedaría hacia la barcaza, ¿de acuerdo? Si os fijáis, estas piezas tienen unos pequeños vaciaditos, que ahí es donde tenéis que colocar el trozo de varilla de 0,8 milímetros. Así que nada, voy a continuar haciendo esto. Como ya os digo, no tiene ningún secreto. Ah, bueno, otra cosita más. Este soporte de la barra de uña, ¿de acuerdo? Aquí atrás, este soporte, en esta parte de aquí atrás, tiene una pequeña pieza en L, ¿de acuerdo? Que es un pasador, ¿vale? Que en las instrucciones vienen marcadas como A23, pero en realidad no es el A23, sino el A4, ¿de acuerdo? El A4, que trae 4 piezas de esa numeración. En realidad esos son pasadores. Lo que pasa que
Dichos pasadores tienen, ¿cómo decirlo?, como un pequeño tope, ¿de acuerdo?, que no dejaría que pasara completamente el pasador por el agujero, sino que en cuanto cubriese la zona, ¿vale?, en cuanto cubriese el ancho que tiene que cubrir, pues directamente el pasador tiene un topecito que es una arandela que no deja pasar más, ¿vale? Esa arandela sería muy complicado que la reprodujésemos, y en consecuencia no voy a sustituirlo por hilo de cobre, que sería lo suyo, ¿vale? Lo que pasa que sería hilo de cobre a lo mejor de 0,2, 0,3 milímetros aproximadamente, y como aquel que dice, no nos compensaría por el tema de la arandela, ¿eh? O sea, el que quiera hacerlo, que lo sustituya, pero es simplemente hacer una L, lo mismo que hicimos en las dos cestas traseras, y esta vez no se le aplana la parte corta de la L, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a seguir haciendo las piezas, ¿de acuerdo? Voy a ponerme ahora con la B3, que es otra... es más bien un maneral, ¿de acuerdo? Y si mal no recuerdo, es el que iba colocado aquí. Vale, esperar que lo confirmo. A ver. Tic-tac. No, fuera. Sí. Sí, ese sería el... Aquí iría el maneral. Y aquí iría la pala. ¿De acuerdo? Que la pala veremos luego después cómo hacerlo, porque hay que procurar conservar la propia pala de plástico que trae el kit. Se le quitarían únicamente lo que son las piezas, las partes del plástico que simulan los soportes, ¿de acuerdo? Y se sustituirían por los de fotograbado. Así que nada, como os digo, voy a hacer la otra barrita y enseguida continúo. Bien, ya están puestas las herramientas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver una parte que es un pelín compleja, que es el tema de esta pieza, esta parte de aquí, que hay que retirarla, y en el otro lado lo mismo. Aquí se puede retirar sin ningún problema ni nada, simplemente con un alicate y mucho cuidado, y cortándola, y después lijando la zona para que nos quede plano. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es esta portillita de aquí, ¿vale? Ahí podremos retirar con el alicate hasta cierto punto, y después necesitaremos utilizar un formón, ¿vale? O chisel, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haríamos sería retirar la mayor parte con el alicate sin llegar a morder ninguna parte del relieve de la pieza que tiene al lado, ¿vale? Tendríamos que calcular bien y darle un corte. Si sois muy hábiles con el alicate, pues podéis coger y por aquí con cuidadito darle pequeños cortecitos para terminar de retirar la mayor parte de la pieza. Y después, pues con ayuda del formón y mucho cuidadito, porque son herramientas que suelen estar muy afiladas, se retira el resto del plástico. Esta es una parte delicada, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado porque si nos pasamos, vamos a acabar mordiendo el plástico de la maqueta y vamos a acabar teniendo que rellenar un poquito el hueco con un poco de masilla, y eso muchas veces nos acaba perjudicando. Ahora, una vez que ya está la parte retirada, pues simplemente limpiaremos un poquito mejor la zona utilizando pues una lija, ¿vale?
Tenéis que procurar no llegar hasta aquí arriba del todo, ¿de acuerdo? Porque puede ser que aquí encontréis algún pequeño detallito, y si lleguéis hasta arriba os lo acabaréis fundiendo. Así que es preferible trabajar en zona corta. También es conveniente que no lleguéis a, ¿cómo decirlo?, a quitar toda la marca de la pieza, ¿de acuerdo? Porque después hay que procurar marcarse la zona baja, ¿de acuerdo? Que es donde tiene que colocarse luego la pieza de fotograbado que va en ese lugar. También, como ya os he dicho, el que vaya a utilizar los fotograbados de T-Model tiene que retirar estos tetoncitos cuadrados que hay aquí, ¿vale? Que son los tetones para el encaje de la pieza de la pieza de plástico que trae la maqueta, ¿de acuerdo? Entonces yo, como voy a utilizar el fotograbado, pues retiro los tetones y seguidamente, que ya lo haré fuera de cámara, pues habrá que aplicar un poquito de masilla aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Para tapar un poquito esa grieta, aunque nos va a importar un poquito, muy poco, porque como aquel que dice va tapado por la pieza de fotograbado. Y trabajaremos con un poquito de lija. Bien. Como habéis visto, aquí se ha caído la pala, porque no está sujeta por nada de momento, ¿de acuerdo? Y la he dejado suelta porque así me resultará más fácil luego pintarla aparte. Aquí en la pala pues le falta simplemente un pasadorcito que lleva aquí, ¿de acuerdo? Que es lo que sujeta la pala en su correspondiente lugar. Así que nada, voy a terminar de retirar este, ¿de acuerdo? Este tetoncillo. Y enseguida continuamos con el resto del trabajo para colocar las piezas de fotograbado aquí y en el lado opuesto. Ya están colocados los dos soportes estos, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder ya a cambiar lo que son estas asas, ¿vale? Estas tres asas de aquí, esta de aquí, esta que va aquí atrás y esta que va aquí atrás, en el lateral. Con la que más cuidado hay que tener es con esta de aquí, ¿de acuerdo? Ya que hay que tener cuidado con esta especie de huevo que tiene aquí, puesto que es una lucecita que se ilumina cuando están llamando desde la torre al personal que hay fuera del carro, ¿de acuerdo? Para utilizar el teléfono interfónico que hay aquí. Así que para quitarlo, pues lo mismo que esto, ¿vale? Con mucho cuidado y un formón, ¿vale? Hay que ir con cuidadito, retirándole la parte que no nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, ¿vale? Ya sabéis un poquito cómo es el retirar las piezas de plástico que interfieren con la posición en la que hay que poner el fotograbado, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a retirar las piezas que no me interesan, ¿de acuerdo? De plástico, para poner luego las de fotograbado. Así que voy a parar aquí la grabación y voy a continuar realizando ese trabajo. Ahora vuelvo. Bueno, ya tenemos aquí las dos partes que confeccionan lo que es el guardabarros trasero, ¿de acuerdo? El dispositivo antiproyección trasero. Únicamente queda ensamblar las dos piezas para tenerlo completado al 100%, y hay que ponerlas aquí, en esta posición, mediante el uso de un par de bisagras que se elaboran con dos piezas a 36 cada una. Para elaborar dichas bisagras voy a emplear esta herramienta,
ya que lo que voy a necesitar es una varilla de hilo de cobre, ¿de acuerdo? Que pondremos de lado a lado, ¿de acuerdo? Desde aquí, desde este lado, por ejemplo, al otro lado, y en medio puedo elaborar la bisagra propiamente dicha. Este viene calibrado para hilo de cobre desde 0,2 hasta 0,8, ¿de acuerdo? Y puede venir muy bien tenerlo siempre porque ya sabéis que aparte de poder elaborar las asas con ella, pues podemos elaborar las bisagras. Para ello vamos a verlo con el microscopio, que lo veréis mejor en detalle, y veremos cómo elaborar la bisagra que después colocaremos en su sitio, de modo que la pieza nos permita moverse arriba y abajo por si queremos hacer una escena en la que estén haciéndole mantenimiento al carro y queramos dejarle el dispositivo antiproyección levantado. También nos quedará por elaborar un sustituto para la pieza A24 que realizaremos utilizando varilla de cobre, empleando el mismo sistema que vimos en las barras inferiores de las cestas traseras. Así que voy a parar un momento aquí la grabación, voy a cambiar la cámara y enseguida continuamos. Ya tenemos aquí preparadas, como ya hemos dicho, las dos piezas correspondientes a la bisagra. Lo único que le he hecho ha sido doblarle un poquito las puntas, ¿de acuerdo? Y colocarlos de esa forma, de modo que ahora introducimos el hilo de cobre por una de las perforaciones correspondientes y tenemos que pasar, a ver, así, el hilo de cobre por ahí, por encima de las distintas partes que confeccionan la bisagra, ¿de acuerdo? Y después introduciremos el hilo de cobre en el otro lado, ¿vale? Y ahora lo que se hace es terminar de doblar el resto de las pestañitas. Tendremos que ir reapretando también las dos partes de la bisagra. Esto es ir poquito a poco, ¿de acuerdo? No es querer doblarlo todo del tirón, sino poquito a poco, dándole pequeños toquecitos, porque son piezas muy pequeñas y si no nos va a costar mucho el poder hacerlo todo. Bien, ya está, ¿de acuerdo? Y fijaros, a ver, tenemos una bisagra plenamente funcional, ¿vale? Ahora, para cortarla, pues simplemente con una cuchilla y mucho cuidado, ¿de acuerdo? Le cogeremos y le cortaremos el hilo de cobre a la medida oportuna.
ya tenemos la bisagra. Ahora, para evitar que se nos desmonte, pues con mucho cuidadito le podemos depositar un poquito de pegamento en ambos lados de la bisagra, ¿vale? A ver, voy a cortar bien aquí. Y ahora lo dicho, únicamente faltará ponerle un poquito de pegamento en un lado y en otro y colocarla en su lugar, que vamos a ver cómo colocarlo primero en su lugar, ¿vale? A ver. A ver, a ver, a ver... Ahí está colocada la bisagra en su lugar. Ahora tendríamos que hacer la otra bisagra y colocarla de la misma manera en el lugar correspondiente, ¿de acuerdo? Y una vez que estén las dos bisagras hechas, pues lo colocaremos en la otra pieza, así, ¿vale? Así que venga, voy a elaborar la segunda bisagra y enseguida continuamos. Ya tenemos aquí montados los dos guardabarros traseros, ¿de acuerdo? Con sus bisagras funcionales, ¿vale? Ahora llega el momento de ponerlos sobre la maqueta. Para ello tenemos que coger y poner esta parte de aquí, ¿vale? La del faldón, hacia el interior, con lo cual tendríamos que poner el faldón así, en esta posición, y este sería el del lado derecho, el del lado izquierdo, ¿vale? Y se pondría tal que aquí, ¿de acuerdo? Alinearíamos este lateral de aquí con esta parte de aquí y lo que es esta parte de aquí y esta parte de aquí irían alineadas concretamente aquí, ¿vale? Como veis, yo me he marcado aquí una línea con lápiz, ¿de acuerdo? Y con ayuda de una regla, simplemente he colocado la regla en el sitio, ¿vale? Bien planita, bien apoyada en el lugar correspondiente, en el lateral de la barcaza, y después me he tirado la línea. Una vez hecho eso, pues ya simplemente será colocar los dos faldones en su sitio, ¿vale? Y correctamente alineados, ¿de acuerdo? Tal que así. Así que nada, dicho esto, voy a cogerme mis útiles necesarios, ¿vale? Como son la aguja de acupuntura, el tapón de combate y el pegamento para fotograbados. Antes de colocar el fotograbado en su sitio, sería conveniente darle un repasito con un poquito de lija, ¿de acuerdo? Para darle una superficie un poquitín arañada, para que nos pueda pegar bien en el plástico. Y ahora ya, pues cogeremos el cianocrilato, pondremos, como aquel que dice, en las esquinas del plástico, un poquito de ciano. Bien, y ahora, con sumo cuidado, alineamos correctamente el fotograbado y lo colocamos en su lugar correspondiente. Esto mismo lo tenemos que hacer con el faldón del otro lado, ¿vale? El guardabarros del otro lado.
y listo. ¿De acuerdo? Nos aseguramos que quede bien pegado y damos por concluido por ahora este trabajo. Es probable que en esta parte de aquí, si os ha quedado un escaloncito, pues con cuidado y un poco de cianocrilato rellenéis el hueco. Si es muy grande, ¿vale? Si es muy grande, os aconsejo que mezcléis el cianocrilato con un... ¿cómo llamarlo? Un polvito o algo que os sirva para rellenar el hueco, ¿vale? Y meter la masilla correctamente. Bueno, fabricaros una masilla, básicamente, ¿vale? Y es preferible con esto, porque con la masilla normal probablemente no os quede bien del todo. ¿De acuerdo? Así que nada, voy a realizar ese trabajo y enseguida continuamos. En el próximo vídeo lo que haremos será dedicarnos a colocar básicamente lo que son las piezas de los faldones laterales. Así que, lo dicho, paramos aquí el vídeo y continuamos la semana que viene. Así que nos vemos en una semana.